Gracias, Lidia. Bueno, amigos, seguramente lo han de haber notado, ¿no? En las campañas políticas que hoy nos atosigan por todos los medios habidos y por haber, hasta en su casa, en su celular, de repente recibe usted llamadas propagandísticas. Pues hemos escuchado mucho el término de movilidad urbana. ¿Qué es eso? ¿Usted se ha preguntado a qué se refiere eso? Y si piensa que es el transporte público, pues ya me dijeron que no es por ahí. De hecho, ahora nuestro asesor de finanzas personales, el contador Martín Domínguez Chivo, nos va a ayudar a entender más este concepto de movilidad urbana. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido. A ver, ¿cómo estás? Buenos días. Pues, es como los mismos temas de gobierno que surgen de repente, como el tema de seguridad pública, que uno inmediatamente piensa, es policía. Y es un tema mucho más complejo en la seguridad pública que nada más la policía, al igualmente el desarrollo social. Sí, dar despensas, pavimentar calles. Y es un tema mucho más amplio. Igual la movilidad urbana es un tema mucho más amplio que solamente decir, transporte público, que no haya tanto taxi, que podamos transitar mejor, ¿no? Es todo un tema mucho más complejo que involucra varias disciplinas. Entre ellas, principalmente la obra pública, que es importante, pero que desgraciadamente en ciudades como Tijuana, en ciudades que están en amplio crecimiento, arriba del 1,5 millones de habitantes, las ciudades están creciendo como si hubiera nada más automóviles. Las estructuras físicamente son para automóviles y nos estamos olvidando precisamente que somos seres humanos los que habitamos las ciudades. Yo te voy a poner un ejemplo. La ciudad tradicionalmente primero pavimentan, luego después avientan los cordones de banqueta y ya la responsabilidad de hacer las banquetas es de los ciudadanos y en realidad, ¿cuántos hacemos las banquetas? De repente le ganas medio metro hacia enfrente y luego le pones un árbol para que no pase nadie y luego al ratito de repente ya es tu macetero, la principal banqueta, y luego sales a barrer y no quieres que nadie se estacione enfrente. O sea, ese tema, la gente anda caminando en las colonias prácticamente por la calle, ¿sí? Porque no hay banquetas, no hay una movilidad urbana adecuada, y eso sin hablar de personas con capacidades un poco distintas en la cuestión de su movilidad. Y para ellos es una cuestión, ahora que yo he andado en muletas y que he andado en silla de ruedas, me he dado cuenta que las ciudades, ni siquiera los espacios de la casa de uno están adaptados para poderte mover. Le pones más escalones que la pirámide del Sol a tu casa, por ejemplo. Pero ¿cómo podríamos definir en un término sencillo y llano? ¿Movilidad urbana es para definir el término? Movilidad urbana es precisamente todo lo que tiene que ver para que todos los ciudadanos que vivimos en una orbe nos podamos desplazar adecuadamente. Y desplazar con calles mejor planeadas, mejor pavimentadas, con semaforizaciones más coordinadas, ¿sí? Porque de repente haces un alto y luego haces otro alto y luego haces otro alto y luego de repente todo el mundo se quiere pasar los altos. La señalización, la acotación de las calles, la pintura de una mejor manera, los pasos peatonales siendo respetados, la educación vial también desde las escuelas, desde nuestra propia casa. ¿Cuántos accidentes no ha habido en el Boulevard 2000, por ejemplo, por personas que no utilizan el paso peatonal y se atraviesan por abajo? Bueno, es que Entonces, también debemos ese entender tipo de una cosa, educación, Martín. esa cuestión de educación también tiene que ver con el tema movilidad urbana. Es todo un tema de educación, es todo un tema de cultura vial que no la tenemos. Pero ¿Verdad? también yo creo, digo, sin ánimo de meritar lo que acabas de decir, pero que deberíamos también empezar por hacer bien las cosas al principio, ¿no? Es decir, Por los supuesto. puentes peatonales muchas veces, yo no digo que esa sea la mayoría de los casos, pero muchas ocasiones están puestos en donde menos afluencia hay. Así es. Segundo, no están cuidados ni vigilados y se convierten en una boca de lobos donde te asaltan con muchísima facilidad. La gente no quiere pasar eso, ¿no? Completamente de acuerdo, pero eso tiene que ver también con el tema movilidad urbana. Totalmente de acuerdo, A favor claro. o en contra, pero es tema de movilidad urbana. Claro. El tema de movilidad urbana también, hay cuánta gente no está en contra de los autobuses, de las calafias, de los taxis y todo, pero es un tema de movilidad urbana. ¿Qué nos conviene más en el debate, no? Pugnar porque haya más camionetas o más peceros, como dicen en el Distrito Federal, o calafias, como decimos aquí en Tijuana, o si en realidad tenemos que ya irnos por una serie de autobuses colectivos de mayor capacidad para que las calles se descongestionen, que es lo más conveniente, un tren ligero que hace mucho tiempo. Todo el mundo ha viajado por lo del tren ligero y nunca ha existido el famoso tren ligero en el proyecto de gobierno, o un trolebús, o un metro, que todos esos estudios reales que en realidad necesitamos en la ciudad de Tijuana, si en realidad se van a llevar a cabo. Ahorita el tema polémico es transporte público, nada más, un cuarto o un tercio del tema que es lo que es movilidad urbana, ¿no? Entonces es mucho más complejo en realidad el tema de
de movilidad urbana de lo que se cree. Cuando yo lo comento así con la gente, oye, el tema movilidad urbana, sí, el transporte público, estoy en contra. No, espérate, es todo un esquema mucho mayor, ¿no? Personas, en realidad, te digo, las personas discapacitadas, su movilidad urbana, ¿qué tan buena es? Aquí en este ayuntamiento se han hecho algunos esfuerzos importantes, sobre todo en algunas banquetas, no sé si te has fijado, en la zona del río, que las han modificado precisamente para que gente con... tengan rampas, tengan accesos mucho más. Eso es un empezar del tema movilidad urbana, la semaforización adecuada, que ahorita vemos que uno está en ese periodo de transición entre tanto semáforo que de repente criticamos. ¿Para qué tanto semáforo? Ya ha de ser negocio de alguien, ¿no? Porque, o sea, sí, ¿no? O sea, ¿te has fijado también? Porque como las lámparas fueron, acá, ya es negocio también de acá. No, espérenme. Es toda una organización, es toda una transición en el tema que se está forjando para que precisamente haya una mejor movilidad urbana que no tenemos. Déjame preguntarte algo, Martín, que me preguntaron a mí para pasarte la pregunta del costo. Me imagino que las autoridades de cualquier nivel de gobierno deberían de tener publicado en una página web o en su página de internet cómo va la obra, cuál es la finalidad, cuál es el objetivo, cómo se concursaron los proveedores y cómo están las finanzas de esa obra. De hecho, es uno de los requisitos para tener puntos de transparencia. Uno de los requisitos principales es que dentro de tu página de web tengas ese tipo de datos de las obras principales, cómo van, cómo se concursan, incluso el avance de obra. En algún momento hasta se han tenido fotografías de las obras principales, cómo van avanzando en cámara diferida todo el tiempo. Pero digo, ayuntamiento tras ayuntamiento empiezan a quitar, a poner cosas y ahorita desgraciadamente pues todo fue volver a reconstruir cosas, pues, porque hay ayuntamientos que se dedican a destruir y hay ayuntamientos que se dedican a levantar el tilichero, ¿no? Y a este ayuntamiento desgraciadamente le ha tocado mucho de eso. Y es volver a empezar, volver a batallar. Y yo creo que ya Tijuana no está como para tener ayuntamientos que destrocen ni ayuntamientos que levanten tilicheros. Hay ayuntamientos para tener una situación constante de un servicio que todos merecemos. Ya lo creo que sí. Ay, qué barbaridad. No me lo vas a creer, ya se nos acabó el tiempo. Y ni siquiera nos movimos muy rápido, no hubo demasiada movilidad en el tema. Demasiada movilidad. Un tema muy interesante que sin duda, con toda seguridad, lo que más sigue atrayendo hasta el día de hoy la atención de la población, pues es el tema específico, el inciso del transporte público, que seguramente eso va a cambiar no tan solo la fisonomía de la ciudad, sino que también la dinámica de cómo nos movemos. Es mucho más de fondo, incluso también si ya debemos de dejar de utilizar automóvil. Ahorita nos hemos dado cuenta con la contingencia en la Ciudad de México qué tan importante es todo este tema de movilidad urbana. En realidad las ciclovías, ya estamos preparados para la bicicleta. Vamos a hablar de eso, ¿te parece bien si lo continuamos en la próxima semana? Claro porque que sí. Entre ese tema de los márgenes de contaminación, los índices tan elevados que podemos llegar a tener aquí, el sistema o el plan de revisión mecánica de los automóviles, quienes sí revisan y quienes no, cómo lo hacemos, bueno, es un tema que tenemos para mucho. Los autos chocolatitos, ¿qué onda? Imagínate, sí, por supuesto, son intocables, ¿no? Así es. Hacemos una pausa, pero antes, por favor, danos tus números de contacto si eres tan amable. Claro Martín. que sí, en redes sociales, Martín Domínguez Chiu, experto en finanzas personales, ahí con mucho gusto resolvemos sus dudas y los temas que nos sugieran, con mucho gusto los tratamos aquí. Vamos a continuar contigo, Ángel, ¿qué nos tienes?